Buen día a todos, buen día. ¿Se escucha, se ve? ¿Hay alguien de los chicos del centro de estudiantes por ahí? Que mal me veo, que mal me veo. Ahí está. Ahí lo veo a Sergio, lo veo a Mara Rodríguez, a Sonia Muse. A ver si veo a alguien más. A ver si veo a alguien más ahí. Muy bien, muy bien. Turraca, Biancheri, Orlando, Milagros, Nadia Pagliaro, Sergio, Sofía, Ulises, Abril. Muy bien, ¿eh? Bueno, están todos invitados. ¿Hay alguien del centro de estudiantes por ahí con el que pueda interactuar? Bueno, les cuento algo en 30 segundos mientras se van acoplando chicos. El viernes a las 18:30, viernes 18:30, doy por invitación de los chicos del centro de estudiantes una clase especial que tiene utilidad para el parcial, que es manejo del Código Civil. Es una clase práctica, vénganse con el código, no les voy a tomar examen, y es integradora del repaso del día jueves. El día jueves van a estar los auxiliares. A la mañana va a estar el doctor Carballo y la doctora Alegro, y a la noche van a estar la doctora Besone y el doctor Bioca con el repaso. Ya estuvimos trabajando qué cosas preguntarles y todo. Por lo cual el jueves, vénganse ustedes recontra preguntones de todos los temas que les interese. Y el viernes a las 18:30 los invito. No tengo el ID, la clave, el acceso, eso lo deben manejar los chicos del centro de estudiantes. Pero por eso estaba preguntando por ellos. Pero lo que más me interesa es que estén activos con el código en la mano. Vamos a dar una clase de código civil, porque si esta es la materia de derecho civil y vengo insistiendo, rompiendo los quinotos desde que empezamos con el código civil, es necesario que ustedes se pongan las pilas con el código civil y lo manejen con accesibilidad. Esa es la idea. Son las 8:02. Me encanta la puntualidad, no soy obsesivo, pero me encanta la puntualidad. Si ustedes quieren, si me autorizan, a ver quién me va. Hoy me autoriza Sofía Herrera a empezar la clase. Sofía, autoríceme, usted la anfitriona, adelante. La clase de hoy tiene la siguiente finalidad, a ver qué les parece. Unidad 14, tema muerte. Nosotros vamos a tratar de hacer así. Yo les voy a explicar lo que me parece interesante del punto 1 de la muerte. Punto 1. Y mañana, cuando tengan al docente de mañana, les va a explicar el punto 2 y el punto 3, que están íntimamente relacionados, pero son dos visiones diferentes, porque acá empezamos en cuestiones curiosas y cuestiones que son muy activas y muy modernas. Cada uno sabrá que 2x3 todas las semanas aparece un comentario en televisión o en la radio, donde fuere, o en los diarios, hablando de la data de la muerte, a qué hora falleció, si está el cadáver, si la persona se ausentó, si no se ausentó, si se lo debe declarar desaparecido. La gente habla de Jorge Julio López, de Astudillo, del Chico Maldonado, y intercambia toda una información periodística interesante, pero nosotros estudiamos Derecho, entonces tenemos que tener alguna mínima noción mínima. No pretendo que esto sea un examen de cómo vemos nosotros el tema de la muerte, de la ausencia de la persona y de la presunción de fallecimiento o desaparición del cadáver. Bueno, tema número 1. El tema de la muerte de la unidad 14 va seguro al examen. No dejen de estudiar este tema por ninguna causa, porque seguro que en los exámenes van a haber preguntas de muerte o de ausencia o presunción de fallecimiento. Segundo, el tema de la muerte requiere además de lo que uno lee en el libro, requiere una visión que les diría que es de empezar a analizar desde un punto de vista científico
qué significa esto y cómo nosotros lo vamos a abordar. El código me ayuda poco, porque el código le dedica a la muerte en el artículo 93, 94, 95, hasta el 99, 4 a 5 articulitos que no dicen nada. Son 4 o 5 artículos muy sencillitos que realmente no dicen nada. Y después hay todo un capítulo muy extenso, más adelante en el código, que ustedes ahora no tienen que estudiar, sobre sucesiones. Como si el problema de la muerte fuera exclusivamente un problema económico. Muere una persona, sucesiones, transmisión de los bienes, extinción del matrimonio, la mujer se casa con otro, siempre pasa lo mismo, los hijos o se abre el testamento, bla, bla, bla. No, el tema de la muerte es un tema mucho más amplio, mucho más complejo, que el Código Civil no aborda en una unidad específica. Entonces nosotros tenemos normas aisladas. Una norma aislada que es muy importante es el artículo 61, que habla de las exequias, es decir, lo que la gente común llama velorio, entierro, cremación, etcétera, que ahora tiene un dinamismo muy grande con el tema del COVID-19. Ese es un punto importante. El otro punto importante, muy importante, es el que establece la ley de trasplantes de órganos, porque la ley de trasplantes de órganos creó una innovación, que ahora se la voy a explicar, respecto a lo que se llama muerte neurológica, o también llamada muerte cerebral o muerte encefálica. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando el Código Civil habla de la muerte, no dice nada que nosotros no sepamos. La muerte es la extinción de la persona humana, el fin de la persona humana, desde el punto de vista biológico. Y como la muerte biológica o muerte real es irreversible, el derecho abre como dos caminos. Un camino, digamos, se lo deja librado a la medicina. Yo le llamo camino científico, camino de la medicina. Y otro camino es el camino legal. Por eso una cosa es la muerte y otra cosa es la prueba de la muerte. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Repito, una cosa es la muerte y otra cosa es la prueba de la muerte. La muerte o la extinción de la persona humana no es ni más ni menos que el cese de las funciones vitales. Cualquiera sabe, aunque no haya ido al colegio, que deja de funcionar esa circulación sanguínea, deja de funcionar el aparato respiratorio, deja de funcionar el cerebro, todo lo que es um, manifestaciones clínicas de la persona va llevándonos en ese periodo previo que se llama agonía. Las personas no mueren de un momento para el otro. En este momento a mí me agarra un infarto cardíaco y me muero. No, no, no. Hay un proceso de agonía en el cual mi corazón se detuvo, dejó de funcionar, hay toda una alteración de la conducta humana hasta que probablemente dentro de un ratito, Dios no quiera, me muera. Ese periodo de etapa agónica, sinceramente que puede ser corta o larga, puede terminar en una terapia intensiva, puede ser breve, es como que carece de relevancia para el derecho, porque el derecho se concentra en la muerte como si fuera un hecho puntual, no un proceso, y esa determinación de ese momento de la muerte nosotros le llamamos habitualmente y con cierto error muerte clínica. Nosotros tenemos la sensación de que todo debe haberse detenido, no solamente el cerebro, de modo irreversible, sino fundamentalmente el cardiorrespiratorio. Y entonces relacionamos la muerte de la persona a eso que llamamos muerte clínica, y está bien que sea así. Si ustedes alguna vez vieron, yo voy a tratar de subírselos mañana, no sé cómo voy a hacer, pero voy a tratar de subírselos al campus. Pero si alguna vez vieron un certificado médico de defunción, van a ver que existen lo que se llama causas mediatas y causas inmediatas. En el 99% de los certificados de defunción, los médicos consignan paro cardiorrespiratorio. Sí, ya sé, se le paró el corazón, dejó de funcionar el sistema respiratorio, no hay signos vitales, pero ¿de qué se murió? Ah, tenía un cáncer. Bueno, esa es lo que se llama causa mediata. Ahora bien, ¿por qué mencioné a los médicos? Y acá viene un tema que más que tener que ver con la muerte, tiene que ver con la prueba de la muerte.
Mencioné a los médicos porque de acuerdo a la ley de ejercicio de la medicina y a la ley de conformación del registro civil, las únicas personas capacitadas para determinar si una persona ha fallecido son los médicos. En nuestro país, y esto funciona en casi todos los países del mundo, no hay juez, no hay empleado, no hay abogado, no hay enfermero, no hay paramédico que pueda certificar la muerte de una persona. Solo puede hacerla un médico. Ustedes dirán, ¿y esto tiene importancia? Muchísima importancia, porque si no hay un certificado firmado por un médico, no podrá inscribirse la muerte de la persona, que de acuerdo a nuestro sistema legal, la forma de probar tanto el nacimiento como la defunción de una persona es a través de su inscripción en el registro civil. Entonces el procedimiento es el siguiente. Presten atención porque es muy sencillo, pero la gente como que no lo entiende, porque cuando fallece una persona tenemos el mal hábito de dejarle todo este papeleo que parece escasamente importante, pero es muy importante, a la cochería o a la sala velatoria o al lugar donde uno contrató. Entonces murió la abuelita, vienen de la sala velatoria, nosotros nos ocupamos, vamos a la clínica, retiramos el cuerpo y nosotros estamos pensando en el velorio, en los sanguchitos, en llamar a los primos, en llamar a los parientes, y nos olvidamos de la parte legal. Y olvidándose de la parte legal, muchas veces se generan complicaciones o problemas que se pueden resolver con un mínimo conocimiento. En los casos en que han fallecido algún familiar o persona vinculada a mi familia, he tratado de estar muy cerca de esto como un modo no solo de agilizarlo, sino de comprender cómo es el funcionamiento. Bueno, fallece una persona, tanto sea en su casa de muerte natural, como a través de un proceso de salud en una clínica o en un hospital público o privado. Siempre debe haber un médico, generalmente el médico que lo atendió, el que lo atendió en el último momento, que llena y completa el certificado de función. El certificado de función es un papeleo largo, extenso, con toda una serie de preguntas de tipo técnico y de tipo médico sobre la defunción de la persona. Muy bien. Ustedes me dirán, Ferrero nos está explicando hoy papeles. No, 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 no. Van a ver. Ese certificado de defunción no es el certificado de defunción que nosotros los abogados necesitamos. Porque cuando muere una persona y yo tengo que hacer la sucesión, o tenemos que hacer una petición de jubilación, de pensión, un trámite legal, no puedo llevar una foto del señor, no puedo llevar una estampita o algo que me da el cura párroco o una carta de los familiares. Tengo que llevar un certificado de defunción, pero no es el certificado médico. El certificado médico va a parar al registro civil. El registro civil lo asienta, lo incorpora al libro de defunciones, debidamente sellado, autenticado, registrado, y emite el jefe de registro civil un certificado de defunción, que la gente mal llama partida de defunción, donde simplemente consta que en el libro se ha registrado la muerte de la persona. Con lo cual existen dos certificados de defunción. Uno médico, que va a parar al registro civil y que queda allí, y uno que es el documento legal esencial de comprobación de la muerte de una persona, que es el que emite el registro civil. Y si la persona falleció en el extranjero, hay dos posibilidades. O hacer lo mismo en los registros civiles que Argentina tiene en todo el mundo, que son los consulados. Usted puede ir a Estados Unidos y tiene un consulado en Houston, puede ir a Montevideo y tiene un consulado en Uruguay, puede ir a ver qué otra ciudad. En Milán hay un consulado argentino en Milán, y así sucesivamente, de una persona que registrada allí cumple todas las funciones. Y si no, si es un lugar donde no hay consulado, bueno, la ley dice, creo que es el artículo 96 o 97, que cuando una persona fallece en el extranjero, la prueba de la muerte de la persona se hará conforme las leyes del lugar en que ha fallecido, debidamente autenticado, etc. ¿Por qué insisto en que solo un médico debe certificar la muerte? Les voy a contar una historia real que a mí
me parece muy interesante para este tema. ¿Se acuerdan de Monzón, el boxeador? Monzón, para los que son de mi edad o un poco menos, fue un ídolo nacional, casi a la altura de Maradona o de Messi, porque Monzón, además de ser campeón mundial de boxeo, era una persona muy querida, muy simpática. Bueno, lo cierto es que un día, en un hecho extrañísimo, fallece quien era su pareja, su mujer, y la encuentran aparentemente fallecida en la casa que ellos ocupaban en el barrio La Florida. Fue un hecho de dimensiones, hablaban los diarios de Francia, de Estados Unidos, de España, los diarios de Buenos Aires, periodismo, no solamente con el tema de la muerte de esta señora, que se llamaba Alicia Muñiz, sino sobre todo con el proceso judicial que luego se hizo acá en Mar del Plata y que fue transmitido por radio en directo. No recuerdo otro caso que haya tenido tanta repercusión y que terminó con la condena a Monzón por homicidio. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con lo que explico? El primer testigo que declara, la jueza, era un tribunal de 3 jueces, la jueza le pregunta al primer testigo, que fue el primer policía que llegó cuando y encontró a la mujer semidesnuda y tirada en la trotadora como si hubiera caído o la hubieran empujado de un balcón. Y la jueza le pregunta al policía cómo vio a la señora. Y el policía contestó, la vi muerta. ¿Muerta? Le dice la jueza. Sí, sí, y esto se escuchaba por radio. ¿Y cómo la vio muerta? Dice el policía. Y porque yo vi que no se movía. Ah, le dice la jueza, qué bien. ¿Y usted constató que había fallecido? Sí, yo me di cuenta enseguida, dice, porque la toqué y me pareció que pulso no tenía. ¿Y qué hizo usted? No, nada, dice, esperé un rato a ver si venía otro policía y después como no venía me fui hasta la comisaría que queda ahí cerca y bla, 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 bla. Y la jueza le dice, ¿usted estudió en la escuela de policía? Sí. Y nadie le dijo que los únicos que podían constatar la muerte eran los médicos. ¿Y si la persona no estaba muerta? ¿Y si la persona tenía un shock o un paro cardiorrespiratorio, no hubiera podido venir alguien para salvarla? Ah, le dice el policía, la verdad que no me di cuenta de eso. Y esa anécdota, esa historia, me termina de convencer por qué razón no los policías, no los abogados, no las personas con buenas intenciones, no los curas párrocos son los capacitados para determinar si una persona ha fallecido. Porque los médicos han estudiado, conocen y comprenden los 10, 12, 15 signos vitales o no que una persona tiene. La ausencia o no de respiración, las pupilas, el pulso, la respuesta cerebral, los reflejos cefálicos, el funcionamiento del corazón, etcétera, son cuestiones que no pueden ser dejadas libradas a nosotros o a las personas del común. Bueno, lo cierto es que este dato es muy importante y más importante aún es que para que haya una comprobación de muerte o un certificado médico de defunción, tiene, además de haber un médico, que haber qué cosa, a ver si lo sacan. Además de un médico, ¿qué otra cosa tiene que haber? No me digan papel, virome, buena voluntad, ganas de trabajar, no, eso ya lo sé. ¿Qué tiene que ver? Hay un médico con buena voluntad, pero ¿qué tiene que haber para que haga una certificación de muerte? Un testigo, no tiene que ver. Sí, estamos cerca, estamos cerca. No necesariamente, pero sí, estamos cerca. Tiene que haber algo físico, a ver si lo saca. Un cadáver tiene que haber, chicos. Porque si no hay un cadáver, y parece obvio, no puede el médico expedirse. Imagínense que yo llamo al médico por teléfono y le digo, hola Cacho, ¿cómo estás? Mirá, se murió la abuelita, ¿me haces el certificado? Ah, ya te lo mando. No, no. El médico tiene que comprobar in situ, allí, verlo, tocarlo, apreciarlo, determinar. Y por eso el certificado de función explica hora, persona que accedió al lugar, si hubo o no un testigo, como me dijeron recién, a qué hora accedió al cadáver, si conocía los pasos previos, etcétera. Si no hay cadáver, no es necesario médico. Hasta que no haya un cadáver, no hay médico. Y el médico cuando venga puede decir, no ha fallecido recién. Esto data de 4 o 5 horas. O
voy a decir un ejemplo, pero lo van a entender muy bien. Pero acá tiene una herida cortante, acá tiene una herida cortante grave, acá tiene como pasó con el caso María Marta Belsunce, ¿se acuerdan? Que apareció toda una discusión de si el médico la había visto o no la había visto, se hizo el certificado de favor y resultó ser que había un probable delito. Cuando la muerte es traumática, sea por un accidente, me caigo de la escalera, o porque hay un herido de bala, un hecho cortante, o los médicos constatan alguna coloración especial que le lleva a presumir envenenamiento, etcétera, ahí el médico está obligado a dar intervención al fiscal y a los jueces, y ahí interviene otro médico, que es el llamado médico forense. La palabra médico forense tiene que ver con el médico que trabaja en el foro, que trabaja en equipo con los jueces y con los fiscales. ¿Y quién será el que certifica la muerte de fulana de tal que fue en un accidente o lo que sea? Bueno, si es un hecho traumático y se justifica la intervención del fiscal, será un médico forense. Hace unos días me llamaron de un geriátrico porque había fallecido una abuelita. Entonces el señor del geriátrico me dice, doctor, ¿tenemos que llamar a la policía? Le digo, ¿hay un posible caso de COVID-19? No, no, es más, las señoras fueron todas hisopadas la semana pasada y todas dieron negativo. ¿Y la mujer de qué falleció? Ah, doctor, tenía enfermedades cardíacas muy graves, pero no lo puedo encontrar al médico nuestro. Bueno, si usted no puede encontrar al médico nuestro, puede buscar otro médico, pero no necesariamente un médico forense, porque no hay ningún motivo para que la policía venga. La policía va a venir y va a decir, ¿qué le pasó a la abuelita? No, estaba enferma. ¿Y para qué nos llaman a nosotros? Bueno, no, en realidad se explica, es decir, la gente tiene la tendencia a creer que la policía es mágica, es el Superman o Batman que viene y actúa, y en realidad solamente lo que hace la policía cuando llega y mira es llamar inmediatamente al equipo científico y al médico forense, que sí es el que labura para poder determinar las causas de la muerte de una persona. Aclaradas estas cuestiones, y siendo que médico forense o el médico que corresponda del hospital, del sanatorio o el médico de familia, siempre tiene que haber un certificado de función y un cadáver, después se disparan otras cuestiones muy interesantes que trata, pequeño, pero lo trata el artículo 61 del Código Civil, que son las famosas exequias. Es decir, ¿qué hacemos con el cuerpo? Lo velamos, lo cremamos, ¿respetamos la voluntad del difunto o consultamos a la familia? Y cuando consultamos a la familia son hijos de distintos matrimonios que están peleados a muerte, uno quiere cremarlo y el otro es católico ultramontano y quiere hacer el velatorio, pero el velatorio, bueno, por eso está el artículo 61. Nuestro sistema legal establece que para la disposición del cadáver de una persona, fuera de los tiempos del COVID, que es un tiempo muy difícil y muy complejo, ahora les voy a hacer un comentario, debe respetarse para la disposición del cadáver y para los ritos funerarios la voluntad de la persona. Y la persona tiene todo el derecho de expresar cómo quiere que sea su entierro, su cremación o no, si hay velatorio o no. Este derecho de la persona es un derecho personalísimo que tiene que ver con la disposición del propio cuerpo, que además se relaciona con la ley de trasplantes, porque la ley facilita mecanismos para que la persona tome en vida la decisión de donar órganos o no hacerlos, y si quiere donar órganos, de cuáles de ellos órganos. Aparece entonces acá algunas cuestiones que me obligan a volver al principio y a analizar qué es la muerte, cuándo se produce y por qué. Yo les dije recién, o al principio, que hablábamos de muerte clínica. Nosotros tenemos una vinculación directa, un concepto social de que la muerte
clínica consiste en ese paro cardiorrespiratorio, donde si es posible recibe reanimación y como no da resultado declaran la muerte. Pero la muerte cerebral, difícil de entender y de comprender desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista común, es una situación donde el cuerpo está mínimamente, con mínimos signos vitales, mínimos, pero sin embargo, toda la función cerebral, por eso se llama muerte neurológica o cerebral, ha cesado de modo irreversible. Y eso, ¿por qué es importante que yo lo haga notar? Porque eso, la llamada muerte cerebral o muerte bajo pautas neurológicas, es lo que la ley de trasplantes requiere para que un trasplante se pueda hacer de modo útil y positivo, ni bien una persona ha fallecido. Esta es la clave, chicos. Nadie hace donación de órganos de una persona que murió hace un mes o hace 2 meses. Cuando, como me dijo un médico una vez que vino a dar una clase hace unos años muy interesante, cuando el médico llega y ve una persona joven que ha muerto en un accidente, recontra sana, y el cuerpo está caliente, ese es el momento ideal para la ablación, retirarle órganos tan útiles para la vida humana como el páncreas, el hígado, las córneas, etc. Sin embargo, se encuentra frente a 2 problemas. Un problema legal, que es el que estoy abordando, que es, ¿pero murió o no murió la persona? Porque el cuerpo está caliente. Puede tener algún latido propio, casi espontáneo, un movimiento. Puede tener hasta un mínimo latido del cuerpo sin que éste sea, digamos, indicador de un signo vital continuado. Y además de ese problema, del problema legal, se encuentra con el problema familiar, personal, propio de la condición de la persona y de la familia, que tienen que salir y decirle a la familia, murió pero no murió, pero es útil para que done órganos. Pero murió, ¿no? Le dice la señora, sí, murió, venga a verlo. Y cuando la señora ve, lo ve caliente, lo ve en un estado que parece que estuviera vivo. Ese es el momento clave y ese es el dato esencial de la ley Justina. Permitir a través de la evaluación acumulativa de los signos vitales, porque ustedes me dirán, bueno, pero si hubo un paro cardiorrespiratorio total irreversible, pero si hubo paro cardiorrespiratorio total irreversible, es muerte clínica, doctor, o muerte biológica, como dicen los libros, pero no podría haberse hecho antes. Y esta es verdaderamente la clave, porque si ahí los médicos actúan rápidamente y tienen el consentimiento de la persona, porque éste ha registrado su consentimiento en el INCUCAI, no hay oposición de la persona y no hay oposición familiar, lo cual es un problema, puede inmediatamente realizarse el trasplante y eso realmente es extraordinario porque eso es lo que salva vidas. El famoso artículo 23 que tenía la ley de trasplantes de órganos, 24.193, que después se modificó con la ley Justina y se mejoró, establecía 4 o 5 requisitos que los médicos debían corroborar para entender lo que se llama muerte neurológica. Pueden ustedes leerlo y buscarlo. Yo les voy a explicar 2 nada más, que son los que más me gustan. ¿Vieron esas películas, generalmente americanas o canadienses, donde los médicos están salvándole la vida al muchacho bueno de la película que tuvo un accidente? Y cuando están salvándole la vida y están operando, la cámara no muestra el cuerpo. La cámara sigue y muestra un aparatito redondo y en el aparatito se ve un movimiento así. Hasta que en un momento ese aparatito cesa y empieza a hacer así. Automáticamente esa imagen del director de la película
se traslada a la cara de los médicos se sacan el barbijo y la operación ha terminado. Todos sabemos que ha muerto. ¿Y por qué murió? Porque ahí se ha producido en ese aparato que permite una evaluación de la actividad encefálica, se ha detenido la actividad cerebral, o supongo que se llamará así, y esa inactividad encefálica nos demuestra que por más que el cuerpo tenga apariencia de vida, tenga algún latido ocasional y esté caliente, como decía este médico, en forma jocosa, burda, pero sencilla, esa inactividad del electroencefalograma plano o chato nos determina que la persona falleció, entendiendo a la muerte como muerte neurológica o muerte cerebral. En síntesis, nuestro derecho habla bastante poco de la muerte como tal. La muerte es un hecho jurídico. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la muerte? Respóndanme como abogados, es un hecho jurídico. Ah, muy bien, ahora vamos a hablar de todos los efectos que produce. Ah, es un hecho jurídico. Es un hecho jurídico impresionante, inevitable, irreversible, que nos va a ocurrir absolutamente a todos. Muy bien. ¿De qué muerte hablamos? El código no lo dice, pero en el artículo siguiente deja librado a la medicina, a los usos, a los estándares científicos, médicos aceptados, cómo manejar la determinación de la muerte de una persona. Lo usual, por eso decimos, el famoso cardio o paro cardiorrespiratorio es la llamada muerte clínica. Tercero, sin embargo, al solo efecto de la ley de trasplantes de órganos, al solo efecto de la ley de trasplantes de órganos, se permite considerar muerta a una persona para ablacionar sus órganos cuando la persona tiene muerte neurológica, porque ha habido ausencia de respiración espontánea, porque no funciona el electroencefalograma que les decía recién, etc. ¿Dónde se constata esto? En el mismo momento que la persona ha fallecido, generalmente está en la terapia intensiva. Todo esto debe durar durante 6 horas y los que hacen la acumulación, verificación de estos datos son los médicos encargados del equipo de trasplante debidamente autorizado por el Estado Nacional, por el INCUCAI, etc. La palabra muerte clínica y muerte neurológica no se contradicen, sino que cumplen distintas funciones. Habitualmente consideramos fallecida una persona cuando, luego de su etapa agónica, hubo manifestaciones clínicas que determinan, páfate, que dejó de funcionar desaparecen las señales externas de vida, como son el pulso, la respiración y la conciencia. Pulso, respiración, conciencia. Pulso, respiración, conciencia. Se nos acabó la persona, lamentablemente. Una pregunta, disculpe. Claro. ¿La muerte neurológica puede ser parte de la agonía? Indudablemente, indudablemente que es parte de la agonía y requiere, ojo que esa agonía puede ser minutos o puede ser horas. Hay una sensación de que la lenta agonía irreversible de una persona muy mayor no va cerca de la situación de trasplante. Los que son apetecibles de un modo humano para el trasplante son las personas jóvenes, las personas sanas. Y la agonía nosotros lo relacionamos generalmente a una persona que ha sufrido una larga o penosa enfermedad, pero tal cual usted dice y dio a sugerir, agonías son las manifestaciones clínicas que presagian la muerte, sea la muerte clínica o la que nosotros tomamos a los fines de la ley de trasplante. ¿Le contesté? ¿Le gustó o lo confundí? Sí. A veces, No, muchas gracias. Mauricio, uno responde
creyendo que, qué bien, y el alumno dice no entendí un pito. Y la verdad que yo lo que quiero no es lucirme yo, sino serle útil a usted. Así que si no entendió nada, me lo pregunta de vuelta. No, 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 estuvo Eh, bien, estuvo bien. me ha No, encantado lo relacionaba con alguna, hay unas series médicas en la que los distintos personajes, uno de los médicos residentes veía a eso, solamente veía a esas personas que se presagiaba la muerte como, digamos, un shopping de órganos para trasplante, o sea, y había otros con una mirada más humana y pensaba en en salvarlo, pero al extremo, aunque sea, aunque no haya una mínima, pequeñísima posibilidad casi milagrosa. Había el contraste de la cuando, mirada de los médicos. claro, cuando este año no les di el tema de la ley de trasplantes, pero algo voy a decir el viernes en la clase de manejo de código, que están todos invitados, 18:30, y que va a ser útil para el examen. Pero hay una película que casualmente se filma en Mar del Plata con Francella, que se llama Animal. Es una película que pasó desapercibida, la habrán hecho ahora 5 o 6 años, pero en Animal una persona se vuelve loco en búsqueda, que es el personaje de Francella y que se filma acá en Mar del Plata, buscando un órgano. Los órganos no están disponibles en cualquier lugar, ni se pueden adquirir, al contrario. Tenemos los órganos en vida, de persona viva a persona viva, para eso tiene que haber un vínculo particular, familiar, conviviente, etcétera, o los órganos cadavéricos de una persona que muere, que esos van ¿a quién? ¿A quién va? Van a las personas que están en el orden de prioridad muy rigurosamente llevado. Esto es una de las mejores cosas que hace en nuestro país, que es el orden de prioridad que tiene el INCUCAI. El orden de prioridad del INCUCAI determina, no por edad, no por condición socioeconómica, ni por obra social, ni por lugar, cuál es la persona que es la que puede recibir un órgano. Entonces ocurre esto, está muriendo de cirrosis hepática fulminante un chico en Mar del Plata. No quiero decirle porque vivió tomando cerveza, pero ustedes piensen lo que quieran. Este chico está internado en la clínica Pueyrredón y está primero en la lista del INCUCAI, que va monitoreando día a día. El INCUCAI dice, este chico tiene 12 horas, si en 12 horas no conseguimos un hígado, se muere. Y hay un accidente en moto de un chico en Formosa. Le hacen la ablación a ese chico y por intervención sanitaria traen el órgano de Formosa a Mar del Plata, sin que la familia del donante sepa a dónde va a parar el órgano, ni la familia del receptor puede hacer nada para agilizar quién o dónde. Por eso los médicos que se encargan del trasplante están como ansiosos y en buena medida desesperados, en medida humana desesperados, para que aparezca un órgano, que además ese procedimiento es gratuito. Usted me dirá, pero a los médicos le pagan, sí, le paga la obra social, le paga quien sea, pero el procedimiento es gratuito y anónimo y voluntario, lo cual es extraordinario. Bueno, pero no quiero hablar mucho de la ley de trasplante de órgano y sí de la muerte. Hablamos de muerte clínica y de muerte neurológica, pero los libros utilizan dos palabras que se las quiero explicar para que uno no haga un matete impresionante. Uno es la llamada muerte biológica. La gente cree que muerte biológica y muerte clínica es lo mismo. Y a los fines de lo que explico, no hay mayores diferencias. Sin embargo, se dice que la muerte biológica viene minutos después de la muerte clínica, porque la muerte clínica tiene agonía, muerte, un proceso de irreversibilidad de la persona que termina de confirmarse minutos después, cuando ya ese movimiento, esa agitación del corazón, de la respiración, etcétera, dejó de ser común para pasar a ser irreversible. No sé si se explica esto, pero se los voy a explicar en un caso real que fue cuando lamentablemente hace 4 años falleció mi padre.
Yo lo vi 2 de la mañana, estaba internado en la clínica, estaba agonizando, pobre, estaba mal, y yo tuve la sensación 2 menos 10 de la mañana de que él ya no estaba. Y entonces empecé a tocarle la piel y vi que estaba como si empezó a tener cierto movimiento la piel, como si el cuerpo se estuviera preparando para, mire, se los voy a decir en términos burdos, para una pequeña descarguita eléctrica. Esa es la sensación que yo tuve. Y lo empecé a tocar, a mirar. Él, por supuesto, ya no tenía conciencia, ya no tenía respiración artificial. Los médicos me dijeron que me preparara, que era cuestión de horas, hasta que en un momento yo noté que él ya no estaba. Lo empecé a tocar y noté que se iba y, y con cierto estado de racionalidad, pero también de emoción, me puse a observar con la mirada fija cada uno de los dedos de la mano y del cuerpo para ver si no tenía un pequeño movimiento. Ese tiempo duró unos 10-15 minutos y a los 10-15 minutos noté como que empezó hasta a cambiar la coloración del cuerpo. Se los puedo asegurar, era mínimo, pero era una luz y yo estaba absolutamente al lado de esa a las 2 de la mañana, por lo cual no tenía otra cosa que concentrarme en el cuerpo. Y después se lo pregunté al médico. El médico me dijo, claro, vos viviste el proceso de muerte desde el punto de vista de los minutos, los momentos en el cual todos esos datos clínicos, el corazón, la respiración, la sangre que fluye hasta que empieza a detenerse, todo eso le llamamos muerte biológica. Después de la muerte clínica, de que se le paró el corazón, pasaron unos minutitos que es como si la fricción de un auto se empieza a detener, eso duró unos minutitos. Y ahí llegó un momento de irreversibilidad. Eso es la muerte biológica. Pero a los fines legales no tiene mayor importancia, porque de un momento de otro, cuando el médico vino y constató la muerte, le puso 2 o 2 menos 10 y, y careció de relevancia, tratándose de una persona que falleció de muerte natural, porque tenía toda una serie de patologías y de enfermedades. Por eso, si alguno me dice muerte biológica o me dice muerte clínica, si bien no son sinónimos, porque la muerte clínica es como si fuera la muerte aparente, la muerte común, y la muerte biológica es como si fuera la muerte real. ¿Se entiende el juego de palabras que hago? Muerte clínica, muerte biológica, casi unidas una a otra. Una es la aparente, la que vemos, y otra es la esencial, la que está dentro del... Cuando se paró el motor del Chevrolet en plena carrera en el autódromo, pero tardó unos minutitos hasta que llegó a boxe. Este mal ejemplo que pongo es para que ustedes traten de entenderlo. Por lo cual, si me dice muerte clínica o muerte biológica, a los fines del examen y de la explicación, si bien no son sinónimos, lo tomaré como tal. ¿Clarito esto? Y después hay otra expresión que está en todos los libros de derecho, pero que no tiene ninguna trascendencia hoy, en el siglo XXI, que es la llamada muerte civil. Porque ahí tendríamos que hablar qué miércoles es la muerte civil. La muerte civil es una persona que vive, pero que carece plenamente de sus derechos civiles. Y ustedes me dirán, pero eso no existe. Hoy estamos respeto a la discriminación, a la persona, tal cual. No existe en nuestro sistema legal. Y si uno pudiera buscar en el mundo situaciones que se asemejen a la muerte civil, podríamos buscar, era muy propio del derecho romano con los extranjeros, con los condenados a pena de prisión. Rivera da el ejemplo de los religiosos profesos, y no me parece un ejemplo bueno, me parece que no eran muertos civiles los religiosos profesos, sino personas que hacían los votos de pobreza, castidad y obediencia. Imaginen los detenidos, por ejemplo, en el régimen de la apartheid en Sudáfrica, o los que están en la bahía de Guantánamo detenidos como terroristas, que no les conceden el derecho a tomar decisiones sobre su persona. Podrían ser ejemplos modernos hoy, peor que la esclavitud, de las personas que están en lo que se llama muerte civil. Pero desde el punto de vista de lo que nos interesa a nosotros, la muerte civil no es ni más ni menos que un hecho histórico, un hecho del pasado. Ah, bueno,
también podría decirme, alguien me dice, uno que estuvo en Auschwitz, claro, por supuesto, donde hay una nulo reconocimiento. ¿Saben lo que es Auschwitz? Los campos de concentración en la época de la Segunda Guerra Mundial, de Alemania, los campos de concentración en Polonia. Auschwitz fue el más famoso de todos, pero hubo dispersos en distintos lugares de Europa central, campos de concentración o exterminio. Las personas que iban ahí estaban despojadas de todo derecho, entonces eran lo que nosotros llamamos muertos en vida o muerte civil, pero no tiene ninguna aplicación práctica y mucho menos teórica de ninguna naturaleza hoy en nuestros derechos. Ahora bien, hasta acá curiosidades sobre la muerte, es muy interesante, pero realmente, desde el punto de vista civil, ¿qué ocurre cuando una persona muere? Y ahí se nos abre un montón de cosas que ustedes tienen que saber, porque esto es lo que se llama efectos de la muerte. Efectos de la muerte. ¿Qué ocurre con la muerte? El programa dice muerte, bla, 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 y al final dice importancia jurídica. Este es el punto que seguro les pregunto en el examen. ¿Cuáles son los efectos de la muerte? Cuando muere una persona, el derecho se despreocupa de la persona porque ya se murió, ya fue. No, todo lo contrario. Los efectos de la muerte o la importancia jurídica de la muerte son impresionantes, impresionantes. Ocurren cosas impresionantes, que las voy a enumerar de acuerdo a cómo viene a mi mente. Primero, se extingue la persona humana. Al concluir la vida, se extinguen los atributos inherentes a la persona. Ya no tienen los atributos, nombre, capacidad, domicilio, se extinguen porque son vitalicios. Entonces, si muere la persona, se extinguen los derechos personalísimos. Se extinguen los derechos personalísimos. Aunque se reconoce y se valora la voluntad que la persona ejerció respecto a la disposición de su cuerpo, conforme a la ley de trasplantes, o a las exequias, su velatorio, etc. Es decir, se muere la persona, pero se acepta la disposición de última voluntad. Se extingue la vida, se extinguen los atributos inherentes a la persona, se extinguen los derechos personalísimos, se transmite el patrimonio, eso es lo que se llama sucesión. Vaya si es importante, que es una materia en la facultad. ¿Se extingue el patrimonio? No, se transmite, es una ficción legal, se transmite a los sucesores. La palabra sucesores quiere decir herederos, cónyuge, hijos, a quienes estén en el testamento. Ya lo van a estudiar ustedes cuando vean sucesiones, que es una materia muy interesante. El patrimonio se transmite y al transmitirse el patrimonio se transmiten las deudas y los bienes. No solo los bienes y la deuda. O sea, si yo dejo una casa con un crédito del Procrear, mis herederos reciben la casa y van a tener que pagar el crédito Procrear. Esto es obvio. Se extinguen las llamadas obligaciones de hacer. ¿Qué son las obligaciones de hacer? Y, por ejemplo, si yo me muero, dejo de ser el docente de ustedes y dejo de ser abogado en una causa. No puede venir un hijo mío a tomar la clase o a ser el abogado en determinada causa. Las obligaciones de hacer se extinguen. Nacen algunos derechos, como la pensión. Nacen derechos como el derecho a cobrar una indemnización por muerte. Cuando un trabajador fallece, sus herederos, su cónyuge, su conviviente, tiene el derecho a cobrar una indemnización. Pueden aparecer seguros de vida. Pueden extinguirse obligaciones o derechos contractuales. Algunos otros derechos se transmiten a sus familiares. Por ejemplo, cuando fallece el padre de familia y tiene una cobertura de una prepaga de una obra social, la ley le da el derecho al grupo familiar de continuar afiliado.
y poder tener los mismos servicios. Nacen o se extinguen derechos de otra naturaleza que hayan sido establecidos en forma contractual. Por ejemplo, yo puedo suscribir un contrato de locación para mí con una cláusula que incorpore que en caso de fallecimiento pueden mis hijos menores de edad continuar. Se extingue el matrimonio. La mujer pasa a ser viuda, el marido viudo, en cualquiera de los dos casos, mujer o pueden ser del mismo sexo también, por supuesto, el matrimonio igualitario. Y en ese caso, la muerte implica inmediatamente la extinción del matrimonio, con lo cual el cónyuge que sigue vivo recupera lo que se llama la aptitud nupcial, puede contraer matrimonio con otra persona. La posibilidad de que una persona esté fallecida, pero no se sepa la causa de muerte, genera una situación de incertidumbre muy grande. Y a veces, y más en estos tiempos de COVID, esa incertidumbre se traslada no solo a los documentos, sino a todo el proceso de claridad de por qué falleció la persona, si se contagió, si no se contagió, el aislamiento, etc. Bueno, eso es un tema médico, pero tengo que contarles dos cuestiones, porque hay un trabajo que yo subí cuando empezó la pandemia, subí un trabajo que me llevó bastante a hacerlo y recogí mucha información sobre disposición de cadáver en tiempo de COVID. Y yo decía ahí en el trabajo que no había normas, que no se había sancionado ninguna ley, ningún decreto, sobre qué hacer con las personas que habían fallecido de COVID. Y días atrás salió por primera vez unas guías prácticas o unas normas del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires respecto a este tema, sobre todo porque en distintas provincias de la Argentina hubieron muchas quejas con la imposibilidad y la frustración de la familia de darles lo que se llama el último adiós, que el último adiós no consiste en saludar a una persona que está agonizando, sino no solamente en ese momento, sino cuando la persona muere. Los que somos cristianos, pero los que no lo son seguramente también, tienen o han tenido siempre históricamente una necesidad de acercamiento al cuerpo de la persona, como si se tratara de algo sociológico destinado a yo vi el cuerpo de la persona, estoy seguro que murió. Me ha llamado mucho la atención y sigue llamándome cómo los países veneran a ciertos próceres con lugares donde tienen un cuidado personal a los restos mortuorios de esa persona. Si les puedo dar un ejemplo que me encanta, es en pleno centro de Montevideo. Si alguno viaja alguna vez, vayan a ver los restos de José Gervasio Artigas, el número 1 en la historia de Uruguay, cuidado por dos granaderos en un lugar impecable. O, como fui a ver en París, el lugar donde está Napoleón. Todos esos lugares me dan toda una sensación de que, ¿por qué tenemos que tener el cuerpo ahí? Bueno, tenemos que tener el cuerpo ahí por un reconocimiento y un aprecio y una manera de exponer que ahí en ese cuerpo está quien fue parte de nuestra vida. Pero es cierto que en el común de los casos la gente necesita tocar, verlo, acercarse, darle un mimo, caer una lágrima, un acercamiento. Para mí fue muy fuerte y muy emocionante poder estar con mi abuelo cuando falleció y con mi papá cuando también pasó lo mismo. Y es indudable que el último adiós, o como se llame, o esa cercanía con el puerto, con el muerto, con la persona que falleció, no puede ser privada por más COVID-19 que exista. Entonces, ante las quejas de la gente que estaba impedida de acceder, porque usted no puede entrar, porque no, porque se contagia, porque el cuerpo, porque esto, porque el otro, entonces se dictaron unas normas o guías prácticas de acercamiento de la familia directa
hacia la persona para poder tener ese mínimo contacto. Pero desde el punto de vista humano esto es importante, desde el punto de vista legal también lo es, porque son normativas ministeriales, pero a los fines de lo que yo estoy explicando de los derechos y de las obligaciones de las personas no cambia, aunque existen muchas demoras para la entrega de ese cuerpo a los familiares, como ha sido tradicional, y cuando digo entrega del cuerpo a los familiares, digo también a la sala velatoria, para poder enterrar o cremar a una persona en tiempos actuales. Si yo en un examen le pregunto, cuando muere una persona, ¿quién interviene? Lo ideal, me contestarán ustedes, es que intervenga un médico, porque un médico, sea un médico común, de un hospital, de una clínica, el médico personal, o el médico forense, es el único que puede acreditar el fallecimiento de una persona. ¿Dónde se registra la muerte de una persona? En el registro civil. Ese registro civil que expide, cuando el registro civil ha cumplido con los pasos legales, expide un certificado de defunción. Ese certificado de defunción es la prueba que los abogados necesitan para iniciar cualquier trámite legal de cualquier índole para comprobar la muerte de la persona. Yo cuando inicio la sucesión de una persona, lo primero y casi lo único que pido es que me traigan el certificado o mal llamada partida de defunción. Cuando una señora quiere volver a casarse y va al registro civil y dice, ¿usted qué es? Viuda. Ah, ¿qué tiene que llevar para acreditar que es viuda? ¿Tiene una foto del ex marido? No, no. Tiene que llevar certificado de función. Cuando va al ANSES a tramitar una pensión, lo mismo. Cuando va al banco porque tiene que desligar la cuenta corriente, la tarjeta de crédito, el seguro de vida, lo mismo. Y así sucesivamente. Por eso decimos, la importancia jurídica que la muerte tiene se da en dos planos. Desde el punto de vista humano, se ha extinguido la vida y por lo tanto se producen toda una serie impresionante de efectos que tienen que ver con la persona, con su grupo familiar, etc. Pero desde el punto de vista jurídico hay una infinidad de derechos y de obligaciones que se producen efectos. No digan se extingue, porque no todo se extingue. Algunas cosas no se extinguen. Por ejemplo, si una persona muere y te dejó beneficiario de un seguro de vida, no se extingue el derecho, al contrario, nace el derecho. Yo voy a cobrar una indemnización si una persona fallece ligada a mí, lo mismo un seguro de vida o la posibilidad, por ejemplo, hay créditos hipotecarios que tienen una cláusula de seguro que si la persona fallece, se extingue el crédito porque lo paga la compañía de seguros, por dar un ejemplo. Así que la muerte no es solamente extintoria de derechos, la muerte puede generar modificación o incluso adquisición de determinados derechos para terceros. Hay quienes dicen, yo me acuerdo la primera clase que les dije que el derecho civil era el derecho de todos los días, que se ocupaba desde que la persona nace hasta que la persona muere. Y automáticamente dije, pero esto es mentira, porque el derecho se ocupa de la persona desde antes de nacer, por eso tenemos el tema de la fecundación, el tema del embarazo, la protección del embarazo, la concepción y todo lo que eso implica, muy bien. También tenemos el tema de los embriones, muy bien. Entonces no es cuando naces, antes, desde la concepción, bien. Y lo mismo pasa con la muerte. No es que el derecho se ocupe de la persona hasta la muerte, porque incluso después de la muerte hay efectos impresionantes. Me decían los otros días, ¿y el derecho al honor? ¿Y el derecho a la protección de la memoria del difunto? Si una persona insulta a alguien que falleció, eso no podría dar lugar a que la persona se defienda. No, la persona no se puede defender porque murió. Pero sus familiares sí. El derecho al respeto, al honor del difunto o a los derechos del difunto son protegidos no en interés del difunto, porque falleció, sí en interés de los familiares. ¿Esto qué quiere decir? Que en un sentido amplio, nuestro derecho es protectivo de la persona desde la concepción y aún antes con el embrión y hasta incluso después de la muerte, como un modo de reconocer
lo doloroso de esa situación, pero probablemente una necesidad de continuar no con los efectos hacia los demás. Porque esto de la transmisión del patrimonio a los herederos, la protección legal que los herederos tienen respecto a la memoria del difunto, no es ni más ni menos que hacer justicia, que permitir que la vida continúe, que proteger a los que están vivos, pero además darlos en un sentido de paz, de espiritualidad, de protección humana hacia lo que es la vida moderna. ¿No comparten esa idea ustedes? Les escucho algunas reflexiones de lo que quieran. ¿Qué han escuchado respecto a la situación de las personas que han fallecido en tiempos de COVID? Cuéntenme. Yo tenía una consulta respecto de eso, justamente, que no sé el caso donde había sido, donde la persona en cuestión era una chica de no sé qué edad precisamente, no mucho más grande que yo, donde el papá se había trasladado, no sé bien precisamente, pero de algún lado a otro del país, con la intención de llegar a justamente tener este último contacto, este último adiós del que se hablaba, que le fue impedido, y por eso fue tan novedoso y se habló en todo el país. Quería saber en qué puede llegar a derivar ese caso, y si se pueden tomar algunas represalias, no sé si es la palabra justa. Sí, sí, está bien, está bien. Eso es un poco lo que yo decía, la necesidad de, de que haya normas claras para permitir que independientemente de la disposición de los restos mortuorios de una persona, se pueda a la familia dar el último adiós. Y no que por restricciones que dispone la autoridad, que son cercenatorias de nuestra libertad, se impida a una persona hacer algo tan humano y tan necesario como el último contacto. Entonces, ¿qué pasó? Al no haber normas, parecía que si una persona moría en tal o cual lugar, ibas y el policía, siempre terminamos lo mismo, el policía, el empleado municipal o aquel con buena voluntad, no estoy diciendo que con mala voluntad, te dice, no, señor, no puede pasar, pero se acaba de morir mi hijo, o al revés, se acaba de morir mi padre, o se está muriendo, ¿cómo no lo puedo hacer? No, no puede pasar. Entonces tiene que haber normas claras. Las únicas normas que al respecto han sido dictadas, si hubo algún caso de último adiós a través de la intervención de un juez en un amparo, la última norma fue estas guías prácticas que ha ordenado el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires para permitir el último adiós dentro de la provincia. O sea que hoy se puede vencer esta barrera a través de las normativas que dictaron, que son muy rigurosas, el contacto es mínimo de unos segundos, tiene que ser un familiar estrecho y tiene que adoptar todas las medidas de bioseguridad para evitar contagios, pero que se puede, se puede. Ahora, respecto a lo que pasó, bueno, yo creo firmemente que una persona que se ve privada por un acto irresponsable, irracional e ilegal de alguien, probablemente puede iniciar una acción legal sancionatoria contra esa persona, claro, o una acción de daños y perjuicios, o una acción de daños y perjuicios. Ese tema habría que analizarlo en casuística en cada caso, analizar en cada caso qué ocurrió y a partir de ahí determinar la conducta. Pero sí, sí, es probable que pueda haber un juicio. Sí, sí, sí. Y ante la equivocación del cadáver, hubo algunas confusiones en que se entregaban cadáveres errados, ahí también hay un daño. Pero por supuesto, pero por supuesto. No, no, eso es terrible, terrible. ¿Qué ocurre cuando, sí, sí, eso es terrible, ocurrió en el HPC hace unos días, el Hospital Privado de Comunidad, creo que es un hecho infortunado, involuntario, que se produce por la presión en la que esta gente trabaja, pero lamentablemente eso genera responsabilidad, por supuesto que genera responsabilidad. Me olvidé de algo que iba a decir, pero cuando una persona fallece, hasta hace unos días, en tiempos de COVID
y con un caso sospechoso y siendo la muerte causada por el COVID, más allá de las patologías que la persona tiene, el común de la gente decía, ojo que no te dan el cuerpo, lo que va es a cremación directa. Y esto era correcto, pero ahora esto se ha modificado. La familia y la propia disposición de la persona en vida en cuanto al derecho a no cremar debe ser respetado, lo cual es todo un problema, lo cual es todo un problema porque los cementerios privados o públicos no están preparados para tomar medidas que permitan la aislación. Pero bueno, la aislación, la protección, la prevención, los espacios, los lugares no están preparados. Pregunta de examen, ¿qué son las exequias? ¿Qué son las exequias? Artículo 61. ¿Y qué dice nuestro sistema legal de las exequias? Y ustedes contéstenmelo en palabras simples. Las exequias son los pasos legales que se dan para la disposición del cuerpo y para los ritos o ceremonias personales, religiosas o familiares que se adopten con una persona. La palabra exequias no es ni más ni menos que preguntarse qué hacemos con el cuerpo. Y lo que hacemos con el cuerpo a través del artículo 61 es respetar la voluntad de la persona. Hay 3 formas de disponer del cuerpo: cremación, entierro, tanto sea en la forma que tienen previsto los cementerios. Vieron que los cementerios tienen lugares especiales, tienen nichos, tienen un cajón en tierra, bueno, distintas formas que tienen que ver con el entierro. Este tema parece doloroso, pero jurídicamente ustedes lo tienen que saber. Un abogado tiene que estar preparado para esto. Hoy la tercera forma parece una tontería, pero no hay que preverla, que es el traslado al extranjero. Imagínense que muere un turista sueco, y el turista sueco tiene toda su familia en Suecia, no lo van a cremar o enterrar acá. Hay un mecanismo para traslado al extranjero. Pero me parece que pasa por ahí, por conocer esto. Y respecto a las ceremonias o a los ritos, pueden ser religiosos o no religiosos. La ley lo que pretende es que se respete la voluntad de la persona, pero también la moral y las buenas costumbres. Yo no puedo decir, bueno, yo quiero que me cremen en la puerta de la facultad y una vez que estén todas las cenizas ahí se tiren y esparcen en la plaza. Eso es una ridiculez que es contraria a la moral y las buenas costumbres y seguramente la autoridad no va a permitir que eso se produzca. ¿Por qué? Y porque eso es contrario, vuelvo a decir, no solamente a los usos y costumbres, sino a un sentido lógico de lo que se llama las normas morales y a las buenas costumbres. Pero por supuesto que si la cremación se hace en un tanatorio autorizado como corresponde y se entrega la pira a no sé cómo se llama, la urna a los familiares, eso naturalmente que está perfectamente válido y perfectamente autorizado. Una Disponer, pregunta, sí, dele. las disposiciones por ejemplo, del cementerio de acá de Mar del Plata, dicen que en el lapso de 5 años se permite que esté en una sepultura, una tumba, ¿no? Y a partir de ahí se dispone o a un traslado o al osario, o se Sí, entrega en una urna los restos. claro, para dar espacio, para dar lugar, para dar la accesibilidad a otras personas que vayan falleciendo. Sí, es por 5 años. Exacto. Pero eso es La, en la toda la... pre- la pregunta, Escucho. la pregunta en sí es si a partir de eso hay alguna disposición jurídica o una limitación, más que nada por si esos restos fueran trasladados hacia otra ciudad, por ejemplo, porque bueno, él provenía de ahí o era su Se voluntad puede. Sí, no expresada, pero me refiero si hay alguna regulación en ese sentido de que sí. tiene que ser una ambulancia en particular o si se puede trasladar privadamente. No, creo yo, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires hay normas. Las ambulancias, esto es un error común, no trasladan restos mortuorios.
Las ambulancias trasladan seres vivos. No solamente por una cuestión de contagio, de virus, de bacterias, sino hasta por una cuestión de disponibilidad. Usted no puede utilizar una ambulancia para una persona que murió. Para eso hay, si anda por la calle, fíjese que hay camionetitas Partner o Citroën o Fiat que dicen traslado de personas. Ese traslado de personas son restos mortuorios. Muere una persona en la clínica, autoriza el director de la clínica a retirar el cuerpo, viene la gente, firma un acta y se lleva ese resto mortuorio, generalmente, si hay velatorio permitido, a la casa velatoria, y si no, va directamente al cementerio. Pero son autorizados. Cuando pasan de lugar a lugar, de partido a partido, y ni hablar de provincia a provincia, tiene que tener una autorización especial. Es muy complicado, le puedo asegurar que es muy complicado, pero se puede hacer perfectamente. Lo que se quiere es evitar el traslado de restos mortuorios bajo cualquier situación que no sea excepcional y que lo justifique. Pero sí, Pero sí. me refiero, una vez pasados esos 5 años, a eso me refiero. Se puede. Ah, Lo que pasa es que... y también tiene esa regulación. Sí, exactamente. Bien, Exactamente. perfecto. Gracias. Le aclaro que después que pasan los 5 años, generalmente el resto del cuerpo, o lo que ha quedado del cuerpo, se limita a la nada, algún que otro huesito y en algunos casos una prótesis, nada. Hace un año, aproximadamente un año y medio, estuve en algo que ustedes también tienen que saberlo, tener una mínima noción. Una cosa es la inhumación de un cadáver, inhumación con H en el medio, y otra cosa es la exhumación del cadáver. La palabra lo dice, in es hacia adentro, es cuando lo enterrás, inhumar un cadáver, inhumaron el cadáver de fulano, y la otra es la exhumación del cadáver, que es cuando lo retiran. ¿Y para qué retiran un cadáver? Y generalmente puede ser por dos cosas, o porque hay una investigación judicial en ciernes y se ha pedido tal o cual cosa, por ejemplo, que el cadáver del que figura ahí no es el que bla, 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 o para hacer una determinación genética de histocompatibilidad, o sea, un ADN. Los ADN de las personas que fallecieron, para ver si fulano o mengano es el hijo o no es el hijo, ha generado situaciones hoy actuales muy interesantes. Por ejemplo, habrán leído hace unos años que en el cementerio de Balcarce se exhumó el cadáver de Juan Manuel Fangio, uno de nuestros ídolos deportivos más grandes. Para poder determinar, se toma lo que queda, puede ser un pequeño resto de un huesito, si la persona falleció en menos tiempo, puede haber partes blandas todavía del cuerpo en disposición. Eso lo hacen los peritos forenses, que determinan y toman huellas, rastros del cuerpo, restos del cuerpo mínimo, para poder hacer a partir de ahí un ADN. He presenciado personalmente exhumación de cadáver, les puedo asegurar que si algo me distingue para haber sido abogado y no médico es precisamente eso, porque uno se siente sumamente incómodo, pero sumamente incómodo estando en ese lugar, pero mínimamente las normas las tiene que tomar y las tiene que conocer, ¿no? Pero eso sucede muy a menudo, con lo cual, más allá del tema familiar y del tema religioso, ubicar y saber determinar dónde se encuentran los restos mortuorios de una persona tiene o puede tener una utilidad jurídica importante. En el programa dice también dos cositas y con esto me voy a retirar. Una es la palabra conmoriencia y otra es la palabra neurociencias. ¿Qué es esto? Bueno, neurociencias, parezco el neurólogo Federico Manes hablando de esto, pero en realidad el aporte de las neurociencias es que hemos llegado, gracias a los avances científicos, a elaborar un protocolo de muerte neurológica hace unos años. Si yo les pregunto, ¿en qué aportó las neurociencias? Bueno, la ciencia aportó para poder tener un protocolo de muerte neurológica útil para los trasplantes de órganos. Eso es. Y si quieren ampliar, pero esa es la idea.
Y el tema de la conmoriencia es un tema curioso, interesante, pero hoy, en este momento, poco práctico. ¿Qué es conmoriencia? En la historia de la humanidad ocurría que en un accidente o en un incendio, o en una explosión, o en una muerte, o en una circunstancia, murieran personas que eran familiares o que tenían vínculos derivados de un mismo hecho. Eh, cuando cae un avión con personas familiares, cuando se produce una explosión, un terremoto, etc., hay un principio que dice que si no se puede determinar de ese grupo quién murió primero, quién murió después, se consideran que murieron todos al mismo tiempo. Co-murieron. Co-murieron quiere decir con moriencia. ¿Y esto por qué? Bueno, primero, hoy es difícil que eso suceda porque los métodos científicos son tan impresionantes para determinar la data de la muerte que ustedes no se pueden imaginar. Pero en segundo lugar, ahora les voy a contar un casito, un ejemplo de 30 segundos, pero en segundo lugar porque, independientemente de la ciencia, se quiere evitar que haya cuestiones de litigio entre los familiares del que falleció primero y del que supuestamente falleció después. Muere una persona y muere su pareja tenía un primer matrimonio con hijos, el otro un primer matrimonio con hijos. Si se pudiera determinar quién falleció primero, habría una transmisión hereditaria de bienes de uno o de otro en detrimento del resto de los herederos. Esto es lo que antiguamente sucedía y entonces para evitar esto se dijo conmoriencia. Fallecieron todos al mismo tiempo, así se evitan conflictos entre los herederos. Hace 4 o 5 años se me ocurrió la insólita idea de llevar a un grupo de alumnos a una clase que dábamos en el Colegio de Médicos, donde participaban peritos forenses hablando de la data de la muerte. La data de la muerte es lo que motiva toda la serie de televisión, porque si usted encuentra que una persona murió hoy y no ayer, podría acercar o alejar presuntos cómplices, encubridores, personas que estuvieron cerca de la muerte. Bueno, muy interesante. No hay película americana sobre crímenes que no se hable de data de la muerte. Lo que yo no pensé, lo que no me di cuenta, yo tenía que disertar y explicar cuestiones civiles, qué ocurría con el cuerpo, el cadáver, cómo se exhuma un cuerpo, bla, 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 es que antes de la clase mía daba clase un perito forense que explicaba cómo ellos determinaban con pruebas muy interesantes, con pruebas irrefutables, la hora en la que había muerto la persona. Yo se lo voy a contar así brevemente, pero es muy curioso. ¿Qué ocurría? Era un aula muy linda, por un pequeño teatro, pero oscura, y con filminas, este médico explicó cómo le sacaban fotos al cuerpo y cómo extraían elementos dentro del cuerpo para poder estudiarlos en laboratorio. Entonces, muestra la foto de una persona que había muerto de un cuchillazo, todo el cuerpo abierto, todo ensangrentado. Mostraban las fotos de cerca y el médico iba diciendo, bueno, ven, esto es una, no me acuerdo si era así, pero más o menos, esto es una larva que está dentro del cuerpo, en las vísceras, que empiezan a hacer cuando pasaron más de 6 horas. Y yo noté, porque mirábamos eso y digo, ¿qué hago yo acá? Era una cosa impresionante, era una cosa tremenda. Y uno de los alumnos se me desmayó en la clase, motivo por el cual pararon la charla y todos los que estudiaban abogacía nos fuimos porque estábamos en una situación como que no podíamos soportar esa imagen tan fuerte de ver las vísceras por dentro de una persona y cada una de las larvas y los bichitos que iba explicando el médico para poder entender y explicar. Los dejo porque ya se ha hecho las 9:20 de la mañana. No dejen de venir a la clase de repaso, por favor, y los espero el día viernes a las 18:30. Pidan la clave, etcétera, los chicos del centro de estudiantes. No me quiero demorar mucho porque sé que algunos tienen que trabajar o hacer tareas. Si alguno me quiere preguntar algo, no me ofendo, acá estoy. Mara, la escucho. Sí, no, por la modalidad del parcial.
No, pero eso lo charlamos el jueves o el viernes, pero es escrito, es largo, nada de cortar y pegar, van a ser entre 8 y 10 preguntas, el examen va a durar 1 hora 20, vamos a arrancar a la hora que les corresponde a ustedes, a las 8 de la mañana, van a recibir las preguntas en el campus, las respuestas van en el campus, si alguno tiene algún problema de conectividad, etcétera, inmediatamente me reportan esa información al correo electrónico, no tienen que usar ningún tipo de chat, dura 1 hora 20, es escrito, las preguntas no requieren que el alumno me copie un artículo del código porque son preguntas para reflexionar, por ejemplo, de lo que hablamos hoy. En la ley de trasplantes de órganos, ¿se hace alguna referencia a la muerte? Usted responderá sí, tal cual lo que estudiamos, se habla respecto a los órganos cadavéricos de la muerte neurológica o muerte cerebral, que consiste en, y me hace una explicación. Listo. No tienen que memorizar artículos, vamos a ver las leyes que ya vimos, el Código Civil, la ley de trasplantes, algunas leyes puntuales y específicas que fuimos dando, alguna mención al tratado, a los tratados. Son temas largos, pero no se haga problema. Lo que quiero es respuestas específicas y las preguntas van a ser específicas y de reflexión. Entonces va a estar una conexión de Zoom y usted nos va a dictar las preguntas. No, el Zoom va a ser al solo efecto de cualquier problema de conectividad. Vamos a las preguntas al campus y va a ser escrito. Usted va a recibir en el campus, usted va a entrar en el campus y va a ver, un correo electrónico mío que dice, señor Lobos, sus preguntas son las siguientes, y usted las va a contestar ahí, va armando la respuesta y me lo contesta ahí. Si tiene algún problema en el campus, me lo manda al correo electrónico. El Zoom que hacemos es al solo efecto de corroborar esto, este vínculo que hacemos frente a cualquier inconveniente o a cualquier problema. Los alumnos van a recibir distintas preguntas. Mara va a tener preguntas distintas de Muse preguntas distintas de Lobos. Esto no es para que no se copien, sino simplemente para que cada uno tenga su examen y no esté volviéndose loco con esto, ¿no? Respecto a la clase de repaso, es el jueves a las 8 de la mañana, la clase de repaso de ustedes, que van a estar los auxiliares, y después hay una clase especial que se llama Manejo del Código Civil, desde el punto de vista práctico, que se hace con el código en la mano, viernes 18:30. ¿La clase del viernes va a estar grabada, profe? No sé, no tengo ni idea. Creo que Porque sí. justo a las 6:30, no sé si alguno tendrá el mismo inconveniente, pero algunos cursamos filosofía. Bueno, usted sabrá elegir entre la rubia o la morocha. Yo no. Es un tema suyo. No, Bueno, está bien. he notado, esto es un comentario, tomalo bien, he notado que, por ejemplo, hay un chico y una chica que me pidieron disculpas, que abandonaron la cursada, no van a presentarse al parcial, porque me dicen que están cursando 3 materias. Yo, la verdad, no sé cómo hacer, porque cursar 3 materias con intensidad, es muy difícil. Quizás si alguno, y esto es un consejo, cursaras 2 y una la das libre, por ahí podés hacerte más tiempo. Ahora, entiendo cuando vos decís, no, pero si a la misma hora me ponen dos materias, ¿y qué hago? ¿Qué sé yo? Y una tiene que ser grabada, está bien. Preguntarle a los chicos del centro estudiante, a lo mejor la graban. Yo creo que sí, pero no te puedo decir eso. No lo sé. ¿Está bien? Perfecto. ¿Algo más para preguntar? Sigo vinculado en el campus, en el mail, así que a disposición de ustedes, que tengan una buena... Quería preguntar algo sobre el Sí. trasplante. ¿Qué pasó? Dígame. Por supuesto, esto no puede decir a una ablación, pero ¿Cómo? si en este caso el fallecido no deja constancia en Incucay o alguna persona que sepa que quiere donar órganos, la familia lo puede hacer. No, es al revés. Según la ley de donación de órganos, todos somos donantes, salvo que expresemos nuestra voluntad en contrario.
Ahora, los médicos no pueden venir y decir, a ver, registro Ferrero, dice algo, no, bueno, donante presunto, ley Justina adentro, porque a lo mejor mi familia se opone, pero el problema no es que la familia se oponga por voluntad de la familia, no, no, no. La familia lo que tiene que decir es que yo no quería ser donante, no que ellos no quieren, que yo no quería ser donante. Para demostrar eso, usted puede utilizar cualquier medio de prueba, una carta, una lectura que subí en Facebook, una nota que hice en una charla de la facultad, un testamento, lo que sea. Pero lo que hay que acreditar es la voluntad de la persona en sentido negativo, porque si no, se considera que somos donantes. Y este es el gran desafío, porque antes de la ley Justina, el tema era que se le preguntaba a la familia. Entonces un hermano decía sí, el otro decía no, el otro decía no sé, entonces no había trasplante, se moría. Venía el otro caso, uy, hubo un accidente, que yo puede ser donante, la mamá separada del papá, la mamá sí quiere ser donante, el papá por teléfono viviendo en Montechingolo decía, no, no, no sé, voy a ver, muerte, y así todos los días, hasta que dijeron, no, basta, esto hay que cambiarlo. Esto es una explicación práctica porque conozco el tema, pero ustedes en los libros no van a encontrar esta practicidad para explicar cómo es la situación. Pero el verdadero cambio es ese. La donación en la Argentina es donante presunto. Todos somos donantes, salvo que demostremos nuestra voluntad en contrario. En vida, vínculo familiar, altruismo. Para después de muerto, anónimo. Si la familia se opone, van al jefe del hospital y le dicen, no, nosotros no queremos donación de órganos. ¿Pero qué quería el muerto? No, él sí quería, porque él es fanático, él estaba en la asociación de, chau, listo, a la mierda. Lo que pasa es que es muy difícil para los médicos actuar en contrario al interés de la familia, ¿se entiende? Ningún médico se va a pelear con la familia. Entonces, bueno, hay una parte de humanidad que debe la gente aceptar. Pero yo le cuento algo, después de la ley Justina, salió la ley Justina y le puedo asegurar que se multiplicaron, véalo en internet, las donaciones de órganos, tanto a nivel en vida como sobre todo cadavérico, que es lo más importante de todo. Lo más importante es cadavérico porque es donde uno tiene así inmediatez, ¿no? Para el recupero de la vida de la persona. Bueno, ¿les quedó algo? ¿Duda? Lo de la, Escucho. lo de la conmoriencia es cuando no se puede determinar la hora y se dice que todos murieron a la misma hora. Exactamente, pero si se puede determinar que uno falleció ayer a las 11 de la noche y el otro hoy a las 5 de la tarde, científicamente no se aplica, obviamente, no se aplica la conmoriencia, porque eso es lo que dice el Código Civil en el 95. Se presume, pero ese se presume es salvo prueba en contrario. ¿Estamos? Profe, ¿le puedo hacer una consulta con respecto a la pregunta que hizo un compañero del caso este del padre que no pudo ver a su hija, finalmente falleció? Eso fue, que él salió de Neuquén y la chica estaba en Córdoba. Usted dígame si yo estoy en lo correcto o no. El hombre hubiera podido hacer un amparo. El amparo es una garantía, pero según tengo entendido, el amparo lo tenía que hacer en Córdoba y no lo dejaban entrar a Córdoba. Bueno, no, lo podría ¿cómo es haber la hecho. No, a ver. Las garantías constitucionales existen y hubiera bastado que esa persona recurriera a cualquier juez de la ciudad donde él estaba o en tránsito o de la ciudad de Córdoba para permitir el amparo. El problema allí es que usted no le puede pedir a la gente común que recurra a un amparo, porque el amparo es un mecanismo judicial que lleva tiempo, tiene un costo, la gente que se moviliza, tiene que haber normas claras. Y en esta situación nadie valoró la importancia que tiene el último adiós, se valoraron otras cuestiones, ¿me explico? Y esto es lo triste del famoso tema del último adiós. Eso que usted leyó de que debía haber hecho el amparo en Córdoba es relativamente cierto,
pero innecesario. Podía haberlo hecho ante una autoridad federal. ¿Y por qué una autoridad federal? Y porque las normas impugnatorias o limitatorias eran federales, eran de toda la nación, excedía una provincia. Pero bueno, ya pasó, sirvió de ejemplo. Lo desgraciado termina siendo un ejemplo, ¿no? Gracias. Espero que coincidan. ¿Alguien más? ¿Alguien para preguntar? Nadie para preguntar. Bueno, que tengan una buena mañana. Gracias a todos. Nos vemos en cualquier momento. Mucha suerte. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.